Hola a todos, en este vídeo quiero mostraros cómo hacer el montaje del asistente de aire de la máquina láser Xtool M1. El asistente de aire es un accesorio que se vende aparte y que lo que va a hacer es generar una corriente de aire donde trabaja el láser que va a ayudar a disipar el humo caliente al cortar los materiales, reduciendo la temperatura y creando un corte más limpio y más suave. Así que vamos a ver cómo se hace el montaje. Antes de empezar el montaje es importante que desconectes la máquina de la corriente y yo además he quitado el tubo de extracción de humos trasero para que sea más fácil darle la vuelta a la máquina cuando lo necesitemos. Lo primero es quitar la base metálica de fondo, por lo que tendremos que desatornillar los 5 tornillos de la base con ayuda de un destornillador de estrella. Una vez quitados, empujamos la base desde abajo de la máquina para poder levantarla y sacarla. Vamos a darle ahora la vuelta a la máquina con mucho cuidado y una vez que la tengamos boca abajo, moveremos el cabezal a la posición central para trabajar con comodidad. En este punto, si tienes colocada la cuchilla de corte en tu máquina, quítala. Vamos a retirar esta tapa, así que para hacerlo desatornillamos los 2 tornillos laterales con ayuda del destornillador que viene incluido. Una vez quitados los tornillos, retiramos la tapa. Vamos ahora a quitar esta pieza dorada con ayuda de las pinzas que también vienen incluidas. Lo que hacemos es introducir las puntas de la pinza en los orificios y desenroscamos hasta retirar la pieza. Al retirar esta pieza queda la lente al descubierto y hay que asegurarse de que no se haya desplazado. Colocamos ahora la montura de la lente y la enroscamos. Y es importante asegurarse de que las 2 orejitas que sobresalen de la pieza queden en la posición correcta. Y ahora ya podemos colocar la boquilla sobre la montura de la lente. Vamos a conectar ahora el tubo a la boquilla, así que lo que haremos es conectar el extremo que tiene más cerca la cinta de color blanco. Apretamos la pieza blanca del extremo de la boquilla para poder insertar el tubo fácilmente. Vamos a mover ahora el carro de nuevo a la posición de origen porque tenemos que darle otra vez la vuelta a la máquina. Vamos a colocar ahora las piezas de plástico para pasar el tubo. Hay 3 piezas grandes y una pequeña e irán distribuidas por los laterales del hueco de la máquina. Primero colocamos la pieza pequeña a unos 3 o 4 centímetros del borde del marco interior de la máquina. Lo siguiente es colocar una de las piezas grandes en el extremo contrario, dejando también unos 3 o 4 centímetros hasta el borde. Y las 2 piezas grandes que nos quedan las colocaremos centradas en cada uno de los laterales. Tenemos que colocar también esta otra pieza de plástico que va a ir colocada en el lateral del carro. Esta pieza tiene unos resaltos que van encajados en unos huecos del carro, así que lo colocamos y lo pegamos con firmeza. Vamos a pasar ahora el tubo por las piezas de plástico que acabamos de colocar, así que empezamos pasando el tubo por la última pieza de plástico que acabamos de colocar, teniendo de referencia que la marca del tubo señalado con cinta quede en la parte superior de la pieza de plástico. Tomando ahora de referencia la siguiente marca de cinta que encontramos en el tubo, lo colocaremos al inicio de la pieza larga que hemos colocado al fondo. Lo pasamos por dentro de la guía y continuamos pasando el cable por la siguiente guía de plástico del lateral derecho. Y por el momento dejaremos ahí el resto del tubo sobrante. Para comprobar que el tubo está correctamente colocado, vamos a mover el carro a las posiciones más a los extremos para ver que alcanza todas las partes de la máquina sin problemas. Tenemos un soporte más de plástico que es para colocar la boquilla de aire cuando no la estemos utilizando. La forma más fácil de saber dónde colocarla es quitar la boquilla del carro, encajar el tubo en los pasadores de plástico del lado izquierdo, meter la boquilla en el soporte y colocarlo a la distancia correcta para la longitud del tubo que tenemos disponible. Y de esta forma dejaremos colocado el tubo y la boquilla cuando no lo estemos utilizando con nuestra máquina. Ya tenemos el montaje de la parte de la máquina casi terminado, así que vamos a volver a colocar la placa en la base de la máquina y volver a poner los tornillos correspondientes. Con la base colocada pasaremos el extremo sobrante del tubo por el hueco de la esquina de la base de la máquina para poder sacarlo por debajo. Ya solo nos queda conectar la bomba de aire, así que le colocamos el tubito transparente y en ese tubito encajamos también el conector que lleva un extremo azul.
Colocamos el tubo negro en el conector apretando la pieza azul para que entre con facilidad. Y ya para terminar simplemente tenemos que conectar la bomba de aire a la corriente, que como veis lleva un mando de encendido y apagado que además nos permite regular el flujo de aire. Y ya tienes instalado tu asistente de aire para tu Xtool M1. Espero que este vídeo te haya sido de ayuda y si así ha sido no olvides darle a like y te animo a suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. ¡Hasta luego!